Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este viernes 21 de julio, donde por supuesto que el tema que se toma la pauta noticiosa tiene que ver con este extraño robo producido en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, estos 23 computadores, ¿no es cierto?, que son robados con un hombre que se hace pasar por el ministro Giorgio Jackson. Finalmente, al día siguiente es detenida una mujer con antecedentes policiales. Esa mujer tenía en su poder los 23 computadores. Hay una caja fuerte que todavía no aparece, que contiene documentos relativos a licitaciones y más, mientras la Fiscalía investiga el caso como un delito común. Pero el caso abre, por supuesto, nuevamente una tensión política, ojo, no solo en la oposición con respecto al ministro Giorgio Jackson, sino también aparece el fuego amigo al interior del oficialismo. Y vamos a pasar a conversar ya rápidamente. Vamos a presentar a nuestra siguiente entrevistada, la diputada de Revolución Democrática por la región del Maule, la diputada Consuelo Veloso. Diputada, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, encantada de que podamos estar conversando, además con alguien a quien yo admiro mucho. Gracias. Muchas gracias, diputada. Ya, pues, diputada, partamos entonces, porque este hecho sin duda que tiene demasiados elementos que hay que evaluar. La primera reacción que ha tenido usted y su partido, tomando en cuenta el efecto que genera, sobre todo en el ministro Giorgio Jackson. Bueno, ha sido lamentable para nosotros como partido durante, no solo en esta coyuntura, ante esta situación que, como decía, es bastante engorrosa, sino durante el tiempo que llevamos de gobierno, puesto que ha habido también un ánimo permanente de ataque al ministro Jackson. Yo creo que más allá de las críticas políticas y diferencias que podamos tener o que pueda tener la oposición con él, me parece que se han cruzado límites que no deberían cruzarse en una sana democracia. Han habido voces de la oposición, incluso algunos del oficialismo, que han tratado de instalar un autorrobo del ministro Jackson, y me parece que es de una irresponsabilidad muy, muy grande y que genera una situación que si ya estaba sumamente tensionada, hoy día nos pone en una trinchera que no es lo deseable en tiempos de descrédito de la política, donde estamos intentando recuperar confianzas. Con esto, por cierto, que es bastante difícil. Claro, diputada, se ha comentado que en este punto de prensa que hizo ayer el ministro Giorgio Jackson, cuando señala que este hecho es, comillas, bastante sospechoso, claro, abrió la ventana, ¿no es cierto?, a la tesis o la hipótesis de que aquí hubiera una operación política, mientras La Moneda intentaba encapsular la información, básicamente no en el entendido de que aquí se trataba de un delito común. Y se abrió toda una discusión. ¿Se equivocó el ministro Jackson? ¿Debió haber sido más cuidadoso aún en estas declaraciones? Sí, yo creo que hay dos dimensiones. Por una parte está la responsabilidad que tiene uno como autoridad, o una responsabilidad de Estado, no podemos aseverar que hubo algún otro tipo de motivación en estos hechos, que en principio debería determinar la justicia cuál es la connotación que tienen. Por cierto, ya teníamos más certeza al final del día de ayer que estos se trataban de delitos comunes, que había habido un robo, que se llega a la casa de una persona que tenía antecedentes policiales. Por lo tanto, en principio nosotros podemos afirmar que es un delito común. Ahora, las opiniones que tenga cada quien respecto a cuál es la connotación que tienen estos hechos, yo creo que es distinto. En ese sentido, se separan las aguas. Me parece que por parte del ministro Jackson, como sujeto político, puede tener alguna opinión respecto a cuáles son, de qué se reviste, digamos, este robo de ayer, que, por cierto,
también tiene elementos que son sumamente curiosos y eso es innegable, y estemos en la vereda que estemos. Que entre en alguien que se hace pasar por el ministro Jackson, que se lleva 23 computadores, una caja fuerte, en un ministerio y de una forma también tan liviana. Pues, ¿cómo logran entrar? Ahí yo creo que los protocolos de seguridad del ministerio, por cierto, que es lo primero que hay que revisar. Pero claro, hay una diferencia entre la apreciación personal que tengamos como sujetos políticos y lo que responsablemente por parte de un gobierno se tiene que decir respecto a esto, que es lo adecuado. No podemos aseverar que hay alguna razón política detrás de algo que hasta ahora parece un delito común, donde aparece involucrada una persona que tiene antecedentes policiales. O sea, me parece que con los elementos que hay hoy día podemos aseverar que se trata de un delito común. Ahora, si vamos un poco más allá, cada quien podrá reflexionarlo en su foro interno o en su vocería propia, pero no podemos afirmarlo con tanta seguridad. Claro. Diputada, pero usted está consciente de que más allá de lo que determine la investigación judicial, y por cierto uno no puede adelantar, digamos, conclusiones, ¿no es cierto?, respecto de lo que aquí pasó, pero sin duda usted está consciente, y su partido me imagino que también, que este es un hecho extremadamente sospechoso, por decirlo de alguna manera, porque no encaja, digamos, con un delito común propiamente tal, porque además se trata de un ministerio cuyo ministro, ¿no es cierto?, ha estado puesto ahí en tela de juicio. Sí, efectivamente. Cuando me han preguntado, una palabra, raro por lo menos, sospechoso. Los elementos que rodean esto, que aparentemente es un delito común, o que componen esto, que podría ser un delito común, son bastante curiosos. Efectivamente es un ministro que ha estado cuestionado, que ha sufrido, para mí, persecución política de lo que lleva en el cargo, dado que, como decía, a pesar de las diferencias que uno pueda tener respecto a su administración, se le ha intentado achacar absolutamente todo lo que ha pasado en el país en el último tiempo. Esto ya se convierte en una especie de caricatura y también en un descrédito para la propia oposición, que sale haciendo acusaciones que ya rozan en lo demencial. Uno podría decir que hay elementos que son bastante sospechosos, pero es muy arriesgado afirmarlo como con tanta soltura de cuerpo. Pero, diputada, vamos por la oposición primero y después nos pasamos al oficialismo, donde hay harto material ahí también para escarbar respecto de lo que ha sido la figura del ministro Giorgio Jackson. Usted habla de persecución política. ¿Por qué diría usted que la figura de Giorgio Jackson genera tanta odiosidad, tanto resquemor, tanta oposición, digamos, partamos por la oposición, valga la redundancia, y sigamos después por el oficialismo? A mí, respecto a la oposición, me queda bastante claro, puesto que es innegable que hay una generación que abrió paso en su momento a una tercera fuerza, en tiempos donde era la exconcertación, donde era Chile Vamos, que antes era Alianza por Chile, me parece. Entra una tercera fuerza política, se posiciona, entra a los espacios de poder. Hoy día además se convierte, hace un año y tanto atrás, 2 años, se convierte en gobierno, y eso conlleva ciertos elementos. Uno de esos elementos son las figuras que representan esta nueva generación, figuras que entran a romper un poco los esquemas, a denunciar situaciones que antes pasaban un poco desapercibidas ante la opinión pública. También esos son los estándares que nosotros mismos hemos tenido que responder y nos ha puesto en aprietos, por cierto. Ya, pero espérese, diputada, pero si es por eso, disculpe, la interrumpo en un segundo, pero claro, si es por eso, la misma tensión podría generar una diputada como la diputada Carol Cariola, una figura como Camila Vallejo, o el mismo presidente de la República, ¿no es cierto?, u otras figuras que formaron parte, ¿no es cierto?, de las movilizaciones estudiantiles que llegaron al Parlamento con aires de cambio, etcétera, ¿o no? Pero han tenido esa resistencia también, Mirna. Nosotros recordamos la discusión respecto a la mesa el año pasado, y el veto fue inmediato por parte de la oposición a Carol Cariola. Usted se refiere a la Cámara de Diputados, a la mesa de la Cámara de Diputados. La mesa de la Cámara de Diputados fue un veto inmediato, o sea, no había posibilidad de discutir si era Carol Cariola. Entonces van dando golpes que son simbólicos, pero que obviamente generan una sensación de derrota en la ciudadanía de esta fuerza política. O sea, a sus liderazgos se los mantenemos sumamente cercados. Con el presidente Boric también han sido sumamente duros. Yo creo que no hay ni una cosa que diga el presidente Boric que no salga alguien de oposición a decir, pero usted el año tanto dijo esto. O sea, ha habido un ánimo decidido a atacar a las figuras. Ya, pero hay algo particular aparentemente con el ministro Giorgio Jackson. Yo quiero preguntarle, ¿tiene que ver esto con su paso por la SECPRES, con la mala evaluación que se ha hecho por parte de la oposición, al menos, ¿no es cierto?, del trabajo parlamentario que hizo, o con el Parlamento que hizo el ministro Jackson? Bueno, es increíble, pero por cierto, los políticos somos seres humanos, se van generando ciertas rencillas que finalmente generan un sesgo a la hora de evaluar
o no el desempeño de un ministro. El ministro Jackson fue diputado y parlamentario hasta hace súper poco tiempo. Entonces, por cierto que se arrastran ciertas rencillas, ciertos malestares en las relaciones interpersonales. ¿De qué tipo? Ya, ahí detengamos rencillas personales. ¿Pero qué pasó? Porque cuando él era yo. parlamentario, por ejemplo, que haya pedido rebajar la dieta, lo que le significó crítica, ¿se acuerda en su minuto, tanto con el diputado de ese entonces, Gabriel Boric? Sí. Por eso le pregunto, ¿qué rencillas o qué enemigo se fue ganando Giorgio Jackson para que tenga tanto, para que haya tanta gente que, perdone la palabra que voy a ocupar, pero que de verdad lo detesta? Sí, yo creo que usted sabe el término adecuado, Mirna. Lo que pasa es que las rencillas políticas siempre se terminan convirtiendo en rencillas personales. O sea, hay un grado de amistad cívica dentro del Congreso en el cual la gente después critica, y puede ser que con justa razón desde la opinión pública, claro, se pelean y después se toman un cafecito. Lo que pasa es que esto es como, no quiero ser caricaturesca, pero es como de pronto un internado, tienes que estar todo el día con estas personas trabajando, entonces tienes diferencias políticas, las das en el debate y después tienes que seguir como conversando. Pero es muy distinto el estándar al que le toca medirse al presidente Boric y también al ministro Jackson, puesto que ellos fueron ministros hasta hace muy poquito y efectivamente enarbolaron banderas que diputados, eran fueron diputados. Perdón, ¿qué dije? De ministro. Fueron diputados. Es que dijo ministro. No, está bien. Sí, está bien. Fueron diputados. Pero quiero insistir fueron diputados hace poco. Ya, pero es que quiero insistir porque tiene que haber algo que haya pasado. Pues dígame, explíqueme. Ya, pero espérenme. No nos quedemos solo con la oposición, porque si fuera solo la oposición es fácil el análisis. Es fácil, es más fácil. Claro, pero es que resulta que desde el oficialismo, mire, el senador Phil Espinosa probablemente es el caso más extremo. Pero hay mucha crítica al ministro Jackson. Déjeme repetirle, voy a tener que repetir el tuit de ayer del senador Fidel Espinosa, cuando dice que, le digo con dolor, pero con franqueza, presidente, si usted no saca esta tropa de sinvergüenzas que tiene a su alrededor, su gobierno se desploma. Esto no da para más, superaron los límites de la frescura. Entonces, ya, le estoy poniendo ese tuit, porque Fidel Espinosa, el senador Fidel Espinosa, tiene un particular tema con el ministro Giorgio Jackson y viene pidiendo su salida hace mucho rato. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo recibe su partido este fuego amigo que es artillería, pero pesada? Yo creo que hace bastante tiempo el senador Espinosa dejó de ser un fuego amigo para Revolución Democrática y para el ministro Jackson, puesto que manifiestamente en todo momento él señala su odiosidad respecto al partido, sus desconfianzas, el malestar que siente y las críticas que tiene respecto al ministro Jackson, que han sido siempre muy duras. Para mí, él hoy día, fuego amigo, no sé si sea, yo creo que de plano ¿Es fuego es una oposición. ¿Enemigo? ¿Es fuego enemigo? Sí, absolutamente. Yo entiendo que él puede tener sus razones personales, yo no soy cercana, obviamente, no he cruzado palabra, de hecho jamás con el senador Fidel Espinosa, yo respeto la representación que él tiene, porque por cierto representa a gente que votó por él, pero entiendo que él sí tiene... Estando en el Parlamento, ¿no ha cruzado palabra con el senador Espinosa? Es que él está en el Senado. ¿Y qué tiene? Si igual podría verlo en los pasillos, lo puede ver en la cafetería, se puede encontrar con él, ¿o no? Sí, yo voy re poco al Senado, la verdad, en términos personales. Ya. Lo he visto un par de veces cuando ha entrado como a la sala de la Cámara, pero él va siempre muy en concreto a hablar con quien tiene que hablar y después se va. La verdad es que no lo veo de manera recurrente. Ya. Y como diputada de Revolución Democrática, siendo que este senador ha sido tan duro, también con la colectividad, ¿nunca le han dado ganas de preguntarle, senador, qué problema tiene usted personal o político con Giorgio Jackson, así, para hablarlo de persona a persona? Es una muy buena pregunta porque lo he pensado, porque soy una convencida de que hay cosas que se pueden conversar. Muchos problemas son bien ficticios igual, que nos vamos tirando... ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles problemas? No sé si uno en general, pero quizás llevándolo como más englobado prácticas o conflictos en general que sean en política que básicamente se podrían ahorrar hablando, pero uno empieza con un tuit, el otro empieza con otro tuit y es una cuestión que no se detiene nunca. Yo creo que sería buena una conversación con el senador, más allá de su postura crítica. Yo creo que sería importante lo que usted dice, saber finalmente qué es lo que pasa. Ya. Ahora, lo que uno entiende es que él fue muy crítico públicamente con razones que me hacen sentido, que le generen este malestar con el ministro. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo? Cuando el ministro aseveró que era deseable, en otros términos quizás, pero que era deseable que se terminara el Senado en el proceso que fue el proceso constituyente, se le agredió bastante de que no debería asumir ese rol siendo el vocero, y ahí varios senadores tomaron una posición bastante hostil respecto a él, que se intensificó con el paso del tiempo, pero que tiene un inicio ahí, por lo menos de lo que nosotros sabemos públicamente. Me parece que ahí está el malestar.
Ya, ese sería un factor. Y el otro, el que el ministro haya señalado que el gobierno, de alguna manera, su hoja de ruta dependía del resultado de la convención. Yo no sé si eso, más allá de que alguien pudiera considerarlo que quizás estuvo fuera de lugar, no sé si eso puede generarle odio a una persona, así como un nivel de odiosidad, de hostigar permanentemente. Ahora, claro, por cierto que no podemos condicionar ningún avance que tengamos que llevar a cabo, ni política pública en el gobierno, a ningún otro proceso, porque la solución hay que dársela igual a la gente. Ya. Diputada, ¿le parece suficiente la carta del Partido Socialista que, entre otros puntos, señala ayer que no comparte las descalificaciones que se pueden producir entre opiniones que dan sus militantes, que esas opiniones no reflejan necesariamente la opinión del partido, pero que da libertad de acción? No menciona, por supuesto, al senador específicamente, pero alguien dice, algunos decían, esta es una mención implícita. ¿Le parece suficiente a usted esa respuesta del Partido Socialista? Yo tengo la mejor impresión del Partido Socialista y de sus militantes. Son muy profesionales, muy serios a la hora del ejercicio político. Creo que más allá de diferencias personales que han tenido, la verdad es que se han ordenado cuando ha sido necesario y han estado respaldando de manera fraterna la militancia, sus parlamentarios, en su gran mayoría. ¿Es suficiente esa declaración? Yo creo que ninguna declaración es suficiente en sí misma, porque las cosas no se dicen, se hacen, y cuando se hacen, se dicen por sí mismas. Por cierto que esto tiene que venir acompañado de acciones concretas. Me parece que las están teniendo, si es posible que estas se intensificaran. ¿Qué acciones esperaría su partido? ¿Qué acciones esperaríamos respecto a ello? Sí, un ánimo de respeto, un ánimo fraterno, altura política, por cierto, pero me parece que una buena parte de ellos la ha tenido. Pienso en un diputado que he estado viendo sus programas, sus declaraciones, el diputado Santana, por ejemplo, que representa también, es el presidente de la Juventud Socialista, representa una mirada muy refrescada respecto del socialismo, y yo lo tengo en muy buen valor porque ha sido muy fraterno siempre y un político para mí de tomo y lomo. Ahora, respecto al senador Espinosa, es bien complejo también exigirle al Partido Socialista que controlen un 100% esta situación. Yo creo que ellos pueden hacer llamados al orden, llamados a cuadrarse en el fondo en la militancia y en la orden partidaria, pero entiendo que hay algunas cosas que escapan de su propia voluntad. No obstante, me parece que ese es el camino, insistir en que se ordene. Ok, diputada, voy a leerle otro tuit que me pareció interesante, lo quiero mencionar, del analista político Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, que decía lo siguiente a propósito del caso: porfiado el presidente, debió sacar a Jackson hace rato precisamente porque lo expone a situaciones vergonzosas como esta. La operación es política, el ministro es víctima y eso responde a la cólera que genera entre sus pares. El gobierno está otra vez en el suelo y en ridículo. Pregunta, este es un tuit que yo se lo menciono porque me parece interesante el análisis que él hace. La pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto, diría usted, Giorgio Jackson se está convirtiendo en un problema para el gobierno que está siendo cada vez más difícil de sobrellevar? A mí me conflictúa que tácitamente le desplacemos la responsabilidad al ministro de la odiosidad de otras actorías políticas que, legitimadas o no, caen en la caricatura y caen en lo burdo cuando los vemos todos los días buscando hasta el último resquicio, la última cosa que pasó para achacársela al ministro Jackson. Yo creo que hay una cosa ahí que puede tener de visceral, una cosa también política que me parece que es clave y quiero sostenerlo. Es sabido que el presidente estoy confundida. Ya le puso, ya se lo puso, ya lo leo. No, categoría de presidente. No, por favor. No, esto después de estar levantando a Jackson. No, pero sostengo que hay un ánimo decidido también de quebrar ciertas figuras que mediáticamente son, al parecer, el corazón o un símbolo de una coalición que generó en su momento y que sigue generando mucha reticencia, mucha discrepancia, mucha odiosidad, incluso en parte de buena parte de los personeros políticos hoy día. Entonces yo creo que igual hay un ataque ahí que es injusto, de señalar que le hace un daño, que esto ya es un payaseo. O sea, ¿qué hizo? ¿Qué responsabilidad tiene de que hayan entrado a robar al Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo? Bueno, la justicia determinará si es que han querido instalar, porque han querido instalarlo, que fue un autorrobo. Pero la justicia tiene que determinarlo. Hoy día no hay ninguna razón para sostener que el ministro Jackson haya participado de esto. Al contrario, él hoy día es una víctima de este robo. ¿En qué momento le desplazamos la responsabilidad a él?
No, totalmente, diputada, si eso está claro. O sea, nadie puede levantar una tesis de manera seria. Estoy hablando de que aquí haya un autorrobo si no se puede comprobarlo pero evidentemente que el caso genera muchas suspicacias. Pero más allá de este caso, si este caso viene a ser uno más, fíjese usted que el caso convenio estaba súper encapsulado. Ya estábamos hablando de las enmiendas, ¿no es cierto?, del Consejo Constitucional, estábamos hablando de la CPC, ¿no es cierto?, que falló en su intento por impugnar la ley de delitos de cuello y corbata, y de repente, de nuevo este tema. Entonces, por eso le pregunto, ¿hasta qué punto, para cerrar solamente este tema y no seguir acá, para poder preguntarle otra cosa más, ¿hasta qué punto el ministro Giorgio Jackson se está convirtiendo de verdad en un problema difícil de sobrellevar para la moneda? Independiente de todo lo que usted dice, pero hay un minuto en que se puede convertir acaso en un factor complejo para la moneda. Yo creo que cuando uno de los nuestros está permanentemente en la palestra y recibiendo ataques, por cierto que genera una complejidad para las fuerzas políticas y en este caso, sin duda, para el gobierno. Ahora, no sé si eso sea un argumento, por ejemplo, para pedir a priori que tenga que dar un paso al costado, porque en buena medida esa incomodidad ha sido completamente, o sea, ese conflicto que genera la figura del ministro Giorgio Jackson, en buena medida ha sido una construcción dedicada y decidida, tanto de la oposición como de este fuego amigo, porque han intentado llevar todos los conflictos a su figura y se terminan construyendo esta posición de incomodidad para la moneda de tener a un ministro que está constantemente en la palestra, y esto me parece que es injusto. Yo lo sostengo plenamente. Ya, entonces no debería dar un paso al costado, diría usted, del ministro Giorgio Jackson, para aliviar, para darle un poquito más de oxígeno, ¿no es cierto?, a esta tensión que genera su nombre, tanto en la oposición como en ciertas personas del oficialismo. Yo creo que esa decisión, Mirna, la tiene que tomar plenamente el presidente de la República. Si a mí me preguntan las circunstancias, me parece que hacer que diera un paso al costado hoy día sería de una injusticia tremenda, porque no se le puede achacar la responsabilidad de todas las cosas que han querido achacarle en el último año, por lo menos si habían críticas legítimas respecto a su desempeño en las Express, eso es una cuestión que podemos discutirla, pero respecto al resto de un año, si llevamos un año, no sé, 7 meses, un año entero o un año y medio han sido puros ataques infundados, donde se ha construido una posición de complejidad en torno al ministro Jackson, y me parece injusto que por esas razones salga. Si el presidente considera que hay alguna otra razón o para el buen desempeño de su gobierno por el cual el ministro debería dar un paso al costado, esa es una decisión del presidente, pero hoy día me parece que esto sería injusto. Ya, diputada, ¿cuánto está golpeando y sigue golpeando el caso Convenios a su partido? Ahora sabemos que ustedes han querido presentarse ante la justicia como querellantes, pero está por verse si van a poder tener esa figura. Por cierto que ha sido un golpe tremendo, ha sido un golpe a la moral en buena medida de los militantes. Históricamente en la política, dicen la política es sin llorar. Yo siempre he dicho, soy bien sensible además, siempre me pego mis lagrimeos, pero hay una dimensión humana que es imposible que nosotros podamos desatender. Moralmente, para la militancia ha sido súper doloroso. Y eso también tiene ribetes que, por cierto, son políticos. Nuestras banderas que han estado enarboladas en lo más alto siempre han tenido que ver con la probidad, con una nueva forma de hacer política y con altos estándares que yo creo, y en eso estoy muy tranquila del desempeño del partido, más allá de uno u otro error comunicacional, nosotros hemos sabido responder con la misma altura de esos estándares que establecimos. Con la vara que mida serán medidos, dice un dicho, y me parece que es del todo al caso. Nos han dicho, bueno, quizás fueron un poco duros con la diputada, pero mi percepción al respecto es que hicimos lo que teníamos que hacer, que tuvimos una responsabilidad militante de decir, estos son los estándares que nosotros establecimos, a estos estándares y a nada menos podemos responder, y creo que eso fue lo que hicimos. Sí, diputada, la suspensión de la diputada Catalina Pérez, este es un tema que en algún minuto tiene que tener una resolución. ¿De qué depende que termine pasando con la diputada Catalina Pérez? A ver, yo creo que tenemos que, más allá de las impresiones personales que uno pueda tener respecto a la diputada Pérez, a su conocimiento o no, respecto a estos hechos, lo cierto es que ella no firmó ningún convenio. O sea, hasta hoy día nosotros no podemos aseverar que está implicada en estos hechos. Entonces, ¿por qué la suspendieron? Porque tiene que aclararse esta situación, porque hay una dimensión que es judicial y hay una dimensión que es ética.
hasta ahora para nosotros, y las críticas fueron en esa línea, según los antecedentes que teníamos, no nos parecía del todo ético la posición que ella tiene, que se ve más o menos conflictuada entre un ex jefe de gabinete y una pareja. Y por ende, ante esa duda ética, sería bueno que pudiera dar un paso al costado una cantidad de tiempo razonable para que se pueda despejar esta duda y ella, si vuelve a la militancia, que vuelva con la seguridad y nosotros también con la tranquilidad de saber que esto podría haber sido una injusticia, pero la justicia tiene que determinarlo y nosotros tenemos una responsabilidad como partido y quienes somos parlamentarios con hacer las cosas de la forma en la que corresponde. Yo creo que esa es la forma. ¿Usted conversa con la diputada Catalina Pérez? ¿Ha conversado con ella? ¿La ha llamado por teléfono? En fin. La verdad que no. Ni una sola vez. ¿Y eso por qué? No sería un problema decirlo, pero no... No, ¿lo hace para protegerse, para cuidarse, para cuidar al partido? No, ¿para qué? No, yo no creo que una llamada constituya algún tipo de un grado de complicidad. De hecho, me parece que es deseable que puedan haber comunicaciones para ir destrabando cosas, de pronto tener mayores tranquilidades respecto a lo que ella pueda decir en la esfera más privada, pero yo no he hablado con ella porque ya hace bastante tiempo que no teníamos una relación fluida de pescar el teléfono, oye, ¿cómo estáis? Políticamente ella tenía otros círculos políticos en quienes confiaba más, yo tengo otros círculos políticos, entonces, y en la relación como de amistad, yo por cierto que tengo afecto por la diputada Pérez, eso sería innegable, así como por compañeros que salieron y que dieron un paso al costado en esta crisis, por eso digo que ha sido sumamente dolorosa. Pero ese dolor, y en eso soy bastante republicana, ese dolor hay que metérselo al bolsillo cuando uno tiene la responsabilidad de resguardar la fe pública y la confianza en las instituciones. Pues tuvimos que hacer lo que teníamos que hacer. Ya, diputada, la última pregunta, se nos va acabando el tiempo. El partido Convergencia Social, ¿no es cierto?, está planteando la posibilidad de hacer un solo partido con el resto del Frente Amplio, lo incluye a ustedes, pero dice: Revolución Democrática tiene que primero superar su crisis interna. ¿Usted ve esa posibilidad de aquí a, no sé, a que termine el año, al próximo año, realmente la posibilidad de construir un solo partido y dejarnos con esta cantidad, dicen ellos, de el partido A, B, C, D y toda esta fragmentación que al final lo único que hace es dispersar? Yo quiero ser clara, la discusión sobre el partido único no la puso sobre la mesa Convergencia Social, ni tampoco... digamos, lo ha liderado porque el proceso como tal en la formalidad no ha empezado y no puede empezar unilateralmente. Entonces, esta discusión está hace bastante tiempo, fue una discusión, de hecho, en nuestro Congreso Estratégico como Revolución Democrática que tuvimos durante este año, y la determinación del Congreso Estratégico fue que no vamos a tener esta discusión en lo que resta del 2023. Esto fue mucho antes de esta crisis, pero fue por un sentido de responsabilidad. También sentíamos que teníamos otros desafíos que abordar, así lo sintieron los representantes de la militancia, antes de dar esta discusión, una discusión seria y responsable del partido único. Eso no se merma ni sufre una zancadilla especial a propósito del caso convenio. Las razones prácticas, digamos, de tener un partido único que sea más contundente, que asegure una mejor gobernabilidad incluso para el gobierno, que en términos electorales rinda mucho mejor, y las razones de fondo de que efectivamente los partidos del Frente Amplio tenemos una unidad político-ideológica que no se justifique. De repente la militancia dice, ¿sabes qué? Para mí es todo lo mismo. Militantes, claro, que no están más metidos en el cotidiano, que son nuestros militantes de base, quizás. Esas dos razones, esos dos focos de argumentos se sostienen, no cambian con la crisis. Simplemente que nosotros no vamos a dar la discusión hasta que quizás cambiara, se realizara otro Congreso Estratégico. Este año no hay discusión, pero no por la crisis, sino porque así lo determinaron nuestras bases mucho antes de esto, y esta es una discusión que se está dando hace bastante tiempo. No la pone sobre la mesa Convergencia Social. Perfecto. Diputada, entonces, por la región del Maule, Consuelo Veloso, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Mirna. Encantada. Gracias. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con la integrante de la Comisión contra la Desinformación que ha generado tanta controversia, Paulina Ibarra. Ya volvemos. En instantes, una nueva